Creo que no. Listo. Vamos a continuar con la presentación de los indicadores de corto plazo. Y ahora toca el turno al PIB trimestral en su versión tradicional, que es la que vamos a dar a conocer a finales de esta semana. Y bueno, lo que podemos ver aquí son los niveles en millones de pesos constantes a precios del año base 2013. ¿Alguno de ustedes ya entró, ya descargó este archivo? Descárguenlo, ¿perdón? Ajá. Producto Interno Bruto trimestral. Y un favor, los que ya descargaron este archivo en Excel, podrían calcular cuánto representa las actividades terciarias. Ahí hay un subtotal allá abajo. Las actividades terciarias respecto al total del PIB a precios de mercado. Aquí lo que calculé ahí con esa fórmula es la tasa de crecimiento a un decimal, series originales, no ajustadas por estacionalidad, respecto al mismo periodo del año anterior, 1.2, y con todos los decimales, ¿no? 1.24. A finales de esta semana vamos a añadir ahí el segundo trimestre. Van a observar cambios en el primer trimestre derivados de actualizaciones en la información de las fuentes. Algunos de ustedes trabajan con esta información, entonces por su experiencia saben que cuando cerramos el segundo, actualizamos los resultados del trimestre inmediato anterior, que no es otra cosa más que estamos incorporando información de las fuentes que pueden haber estado rezagadas o actualizaciones de las mismas fuentes de información. Algunas fuentes de información casi no cambian sus datos, ¿no? Por ejemplo, Petróleos Mexicanos generalmente no cambia su información, pero para los cálculos del IMAI, del IGAI, del PIB, utilizamos como fuente la CRE, Comisión Reguladora de Energía, o la Comisión Federal de Electricidad, o
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces estas fuentes en ocasiones sí actualizan su información y ello orilla a que actualicemos nuestros archivos de trabajo y por tanto nuestros resultados. Entonces, reitero, ahora que vean los resultados del segundo trimestre van a observar algunos cambios en el primer trimestre de algunas actividades. ¿Pudieron descargar el archivo? ¿Y cuánto representan las actividades terciarias del total del PIB a precios de mercado? Como el 60, ¿no? O 50, algo, 60, 63. Ok, el 63%. Entonces podríamos decir que nuestra economía pues básicamente es terciaria, ¿verdad? Básicamente es terciaria. ¿Y cuánto avanzaron las actividades terciarias? Calculen ahí la tasa de crecimiento, ¿no? A lo mejor no es necesario que bajen el otro archivo, pero ahí calculen la tasa, cuánto cayeron o crecieron las actividades terciarias. Miren, las primarias, si no lo hice mal, pues avanzaron 5.8. Las secundarias tuvieron una contracción de menos 0.7. Y las terciarias avanzaron 1.9 a un decimal. Entonces, el 1.2 del primer trimestre estuvo apoyado principalmente en el avance de las actividades terciarias que crecieron a una tasa de 1.9% anual. Y este mismo indicador, pero con series desestacionalizadas, vamos a descargar este que dice variación porcentual respecto al trimestre inmediato anterior. Y señala que con respecto al trimestre anterior, o sea, el cuarto trimestre del 2018, la actividad económica medida a través del PIB retrocedió menos 0.2%. Las actividades primarias avanzaron a una tasa de 2.6 trimestral, las secundarias retrocedieron menos 0.6 y las terciarias menos 0.2%. Me voy a regresar al de las series originales. Básicamente la presentación es por a 2 dígitos por sector de actividad económica y a 3 dígitos por subsector en el caso de los servicios. El valor agregado, vamos a ver cómo se comportó. 1.21. Quiere decir que lo que nos preguntaba Alfonso hace un momento, 1.96 los impuestos sobre los productos, que nos decía José Terán que cuando vemos de estos impuestos sobre los productos netos de subsidios, básicamente está ahí, recuerdan que dijo que está el impuesto al valor agregado, los impuestos a algunos productos como los IEPS, y también nos comentó impuestos relacionados con las importaciones, ¿recuerdan? Los
Entonces esa parte es la que está ahí en los impuestos netos de subsidios. Entonces, este próximo viernes vamos a ver actualizados estos cuadros, porque se va a dar a conocer el resultado del segundo trimestre del PIB en su versión tradicional, donde la diferencia con respecto a la estimación oportuna es que ya va a contar con la información de básicamente las encuestas que levanta el propio instituto y que dan soporte a estas mediciones. Por ejemplo, la estadística mensual de la industria minero-metalúrgica, ya tenemos la información, va a estar volcada en nuestros cálculos. La encuesta mensual de la industria manufacturera, que ya ustedes vieron los resultados del indicador de la actividad industrial, ya lleva incluido la información de la ENDIT, como la conocemos acá, igual que la encuesta nacional de empresas constructoras, ENEC, que ya está implícita, ya está incluida en el IMAI, el indicador mensual de la actividad industrial, pero para los resultados de este PIB hace falta incorporar información de la encuesta mensual de servicios, así como de la encuesta mensual de empresas comerciales, la EMEC. También algunas otras fuentes de información como las empresas que prestan el servicio de transporte por ferrocarril, o de transporte aéreo, que la fuente es la SCT. ¿Qué otras fuentes? De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los servicios financieros, de compañías de seguros. Ya van a estar, entonces, ya tenemos esa información, la vamos a volcar en nuestros archivos de trabajo para calcular los servicios respectivos, integrarlos y dar a conocer el PIB a precios constantes. Al mismo tiempo vamos a difundir también el PIB valorado a precios corrientes. Y usted va a poder calcular a cuánto asciende el índice de precios implícitos del PIB, relacionando los valores corrientes con los valores constantes y calculando un número índice. En el caso de México, en la metodología ustedes lo pueden constatar, nosotros partimos de las mediciones en términos de volumen primero, o sea, a precios constantes. Después, con los índices de precios productor y en algunos casos consumidor, inflactamos los valores constantes, ¿va? Y de esa manera llegamos a los valores corrientes por inflactación. Esto es, utilizamos esa herramienta de los índices de precios que se miden aquí en el propio instituto, y procedemos a inflactar los valores constantes. Entonces primero se calculan los constantes y luego mediante inflactación llegamos a los corrientes. En los libros de texto de macroeconomía en la escuela, ¿se acuerdan? Como dice que la mayoría son de autores norteamericanos, y en la experiencia norteamericana el producto se mide primero en valores corrientes, dice el texto, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2 de macroeconomía de fulanito, de Samuelson, de Donald, que me digan. Bueno, esos son los que me tocó revisar. ¿No? Capítulo 2, introducción a las cuentas nacionales, y ahí viene la fórmula, ¿no? Los valores corrientes, el índice de precios, y de ahí van los valores constantes, ¿no? Entonces, en la experiencia de nosotros en México, pues es el proceso. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Por favor. Lo hacemos a nivel agregado, a nivel de clase de actividad. A clase de actividad, de acuerdo a 6 dígitos,
Ya ven que aquí está el CIAN, 3 dígitos, 2, son 2 dígitos, sector, subsector, 4 dígitos rama, dice el CIAN, 6 dígitos, clase de actividad. El CIAN, recuerden, el CIAN México trae aproximadamente 1050 actividades, ¿no? A todo detalle, 1050. En el caso de las cuentas nacionales, nosotros agrupamos algunas de esas actividades, no trabajamos a 1050, pero estamos alrededor de 750, ¿no? 750 actividades, porque hay agrupación. Entonces, en la medida de lo posible, trabajamos a nivel de clase de actividad, de acuerdo también a cómo está disponible la información de los precios. Entonces, acuérdense que el primer criterio es utilizar IPPs, índices de precios por productor. Donde no tenemos índices de precios por productor, acudimos a índices de precios consumidor. Y entonces vimos que los servicios representan aproximadamente el 60% del total del PIB a precios de mercado de la economía. Se sugiere que estas estructuras, yo les pedí que la calcularan con los valores a precios constantes, pero en la práctica se sugiere que si usted necesita calcular una estructura, si tiene los valores corrientes, es preferible hacerlo con los valores corrientes. ¿Sale? Para recoger los efectos estructurales, se sugiere trabajar con valores corrientes, aunque yo ahorita les haya pedido que lo hiciéramos con los valores constantes. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a otro indicador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gana para comparar este PIB con el de Estados Unidos? ¿Estacionalizado o es? O sea, si no me recuerdo, el PIB del primer trimestre de Estados Unidos fue de 10.1, tasa anualizada. Entonces, ¿de ¿cuál agarro para compararlo con el de Estados Unidos? La serie de ¿Cuál es estacionalizada? O sea, no lo puedo ver así como está. No. Pero es una buena pregunta. Los resultados que publica Estados Unidos son anualizados, ¿verdad? Y los datos que damos a conocer nosotros no son anuales. Es la variación trimestral. Tendría usted que anualizar la tasa que le proporcione el INEGI para que sean comparables. O lo contrario, la serie de Estados Unidos, ¿cómo se llama? En vez de que sea anualizada, que sea la tasa trimestral. Yo acudo, compañero, al banco de datos de la OCDE. Y entonces ellos tienen ahí una hoja con el resumen de las tasas de crecimiento del PIB desestacionalizado de todas las oficinas que ya publicaron. Con la salvedad o el punto de que, si bien usted va al Buró de Análisis Económico de Estados Unidos, es la tasa anualizada. Pero cuando usted consulta la hoja de la OCDE, viene la tasa no anualizada de Estados Unidos, y entonces ese dato lo puede usted cotejar contra el que le da el INEGI. ¿Sí? Y la otra sería anualizar la tasa del instituto. Vamos a pasar ahora a los cuadros de oferta. Oferta y demanda global trimestral. En la parte de tabulados tenemos las series originales. Vamos a descargar series originales. Y usted tiene dos opciones: oferta y utilización, y oferta y demanda. En oferta y utilización van a encontrar la oferta es igual a la utilización, donde la utilización es igual a la demanda intermedia más la demanda final.
Y en el cuadro de abajo dice oferta y demanda. Cuando hablamos de oferta y utilización, en la oferta tengo a la producción más las importaciones. Del lado derecho de la identidad tengo la utilización de esa producción y de esas importaciones, clasificada o presentada en demanda intermedia y la demanda final con sus componentes. Y en el cuadro de abajo, que es el que ahorita vamos a abrir, es oferta y demanda, donde del lado izquierdo de la identidad vamos a tener, en vez de producción, el valor de producción, vamos a tener el producto interno bruto más las importaciones. Del lado derecho de la identidad vamos a tener exclusivamente los componentes de la demanda final, las que conocemos de consumo privado, consumo de gobierno, y vamos a abrir. Inmovilizamos y nos vamos al final. Entonces la presentación de estos resultados en la parte superior son los millones de pesos en valores constantes a precios del año de la base. Enseguida, bueno, del lado izquierdo, los componentes, como les decía, de la oferta y de la demanda. Entonces decíamos, ¿no? Producto Interno Bruto. Entonces, tal cual el PIB que se da a conocer esta semana, lo trasladamos a estos cuadros. Ya lo conocemos, es un dato conocido. Las importaciones de bienes y servicios. Y esa es mi oferta. La identidad dice que la oferta tiene que ser igual a la demanda. Entonces, del lado de la demanda tenemos el consumo privado, el principal componente de la demanda. Allá, a ojo de buen cubero, el 50%, ¿verdad?, de la demanda, no sé, el 24%, es el gasto de las familias en bienes y servicios de consumo final. Luego viene el consumo de gobierno, la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias por aparte, las exportaciones y un renglón de discrepancia estadística, que no es más que la medición por el lado de la oferta, cuánto difiere de la medición por el lado de la demanda, cuando salgas, que da esa discrepancia. En el primer trimestre tenemos una discrepancia. ¿Se abrieron ese cuadrito? ¿Ya lo abrieron? A ver, vamos a ver hacia abajo. Vienen las variaciones, ¿no? Dice que la oferta se movió a un ritmo de 1.4, ¿no? Por el lado de la oferta, ¿cuánto creció el PIB? 1.2, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y cuánto las importaciones? 1.7. Las importaciones crecieron todavía a un mayor ritmo que el propio PIB. ¿Irá a pasar lo mismo en el segundo trimestre? No sabemos. Consumo privado 1.1 está creciendo en el primer trimestre a un ritmo menor que el PIB, cuando, si mal no recuerdo, en periodos anteriores el consumo privado hubo trimestres donde creció a un ritmo superior al del PIB. ¿Será bueno o malo que el consumo de las familias crezcan a un ritmo superior al de la economía? Ahí ya viene, ¿verdad?, la interpretación. Ese es el trabajo de los analistas, ¿no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Luego, consumo de gobierno se contrajo menos 0.8, formación de capital menos 0.9, exportaciones 2%. La estructura en valores constantes. Luego vienen los valores corrientes, la variación, que incluye entonces
de los valores corrientes trae un efecto de inflación, ¿verdad? Porque son valores corrientes. Trae un efecto implícito de inflación, cambios en los precios y la estructura. Y vemos que las import y las export pues son considerables en el total de la oferta y la demanda. ¿Cuánto representan? 26.9 acá. ¿Son las export estas? Y acá las import, ¿verdad? Y 27.5 las import. Los índices de precios implícitos y la variación de los índices de precios implícitos. Entonces el índice de precios implícitos total se movió a un ritmo del 5%. Entonces, acuérdense que la información básica de la balanza comercial viene en dólares. Entonces hay que dar un tratamiento para aplicar tipo de cambio a las transacciones, valorarlas y pasarlas a pesos. Entonces, aquí ya viene implícito los dos indicadores que vimos antes del break. El indicador de la inversión fija bruta y el indicador mensual del consumo privado ya están aquí. Con la salvedad, recuerden, de que cuando vimos el indicador mensual del consumo privado, no contiene todavía esa parte del saldo entre, lo vamos a repetir, el gasto de los no residentes en México. Ese se resta, porque no es gasto de nosotros como familias, pero le tenemos que sumar el gasto de los residentes en el extranjero. Ese sí corresponde a nosotros. Generalmente en los últimos tiempos, decíamos hace rato en la mañana que el saldo es negativo. Entonces a los valores que traemos en el indicador mensual del consumo privado hay que restar. Y entonces cuando ustedes trimestralizan el índice del indicador mensual del consumo privado, no les va a dar lo mismo en la variación trimestral que lo que dice aquí en constantes. Eso se explica por lo que acabamos de decir, que todavía no hemos hecho ese saldo. Ese saldo representa más o menos